Hola. Cuando hablamos de objetos de aprendizaje para aquellas personas que recién llegan al proceso de familiarización con este concepto, normalmente es muy útil, muy práctico hacer esa primera familiarización a través de una serie de metáforas que se han difundido a lo largo de la literatura especializada sobre el tema. Lo que vemos en pantalla en esta imagen es una idea muy general de lo que podría ser una primera metáfora acerca de los objetos de aprendizaje, una serie de elementos similares que se ensamblan para construir una estructura un poco más grande. Esta idea general se formalizó a través de una primera metáfora, que es la metáfora del Lego. David Wiley, uno de los académicos más representativos en este tema, escribió un documento en el 2000 que se llama Conectando los objetos de aprendizaje con la teoría del diseño instruccional, una definición, una metáfora y una taxonomía. En ese documento Wiley hace una crítica bastante interesante acerca de esta metáfora del Lego y hace posteriormente una reformulación de una segunda metáfora, que es la del átomo, que veremos ya en un momento. En fin, la idea con la metáfora del Lego es que en un principio se reconoce a los objetos de aprendizaje como elementos que pueden fácilmente ser ensamblables uno con el otro, piezas idénticas que permiten la construcción de estructuras mucho más complejas, que pues desde el punto de vista de la educación conlleva unas implicaciones, unas complejidades bastante difíciles de asimilar, en tanto que un objeto de instrucción, así lo denominan en la literatura, un elemento propio de un material educativo digital, si lo podemos llamar así, es muy difícil encontrar uno exactamente igual que el otro, con las mismas consideraciones, la misma estructura. De tal forma que, siendo una idea general interesante, la metáfora del Lego, y así lo recalca Wiley en este documento, es una metáfora que hay que rebasar, hay que ir un poco más allá, ya que digamos que no ofrece unas cualidades de representación que no son muy sensibles de todas formas hacia la idea general de los objetos de aprendizaje. Como una alternativa, Wiley presenta la metáfora del átomo. Y en principio, él dice, miren, aquí ya no son elementos todos iguales, que se pueden intercambiar y se pueden ensamblar unos con otros de manera indistinta y que los puede hacer hasta un niño. Lo que Wiley dice en este documento es, no todos los átomos se pueden ensamblar con otros átomos. Hay una serie de reglas, hay una serie de restricciones para el ensamblaje de los átomos entre sí. Y lo mismo pasa, digamos, en el ámbito de lo educativo. Hay algunos componentes curriculares, algunos elementos disciplinares, componentes de instrucción que son más fácilmente ensamblables con otros, o son compatibles desde el punto de vista educativo con otros. E igualmente, los átomos requieren de una estructura externa que sea compatible con su estructura interna. De tal forma que es una asociación que es bastante interesante desde el punto de vista del comportamiento educativo de los materiales educativos digitales cuando hablamos de objetos de aprendizaje. Sin embargo, esta metáfora también tiene una serie de elementos que, habría que analizar con un poquitico más de detalle, en términos de que la mayoría de estas metáforas conducen a una idea por el estilo de la imagen que se muestra en pantalla, es decir, que los objetos de aprendizaje siguen siendo elementos pequeños que son ensamblables entre sí de alguna manera y que van a constituir elementos estructuralmente mucho más complejos en el ámbito de lo educativo. Esta imagen es bastante
recurrente en la literatura, los objetos de aprendizaje que estructuralmente se ensamblan y componen lecciones, y esas lecciones se ensamblan y componen cursos, etcétera, etcétera. Una visión un poco automática del desarrollo curricular alrededor de los objetos de aprendizaje. Para alivianar un poquitico las deficiencias que tiene la metáfora de los átomos, en términos de que no necesariamente va a existir una estructura externa para poder enlazar los objetos de aprendizaje, y que muy posiblemente los objetos de aprendizaje puedan inclusive utilizarse de manera autónoma por sí mismos, solos, sin la combinación de otros objetos de aprendizaje para producir estructuras externas. Esa es una posibilidad real de uso de los objetos de aprendizaje. De tal forma que, en ese mismo sentido, la metáfora del átomo tiene allí una restricción. Y se ha formulado posteriormente una metáfora alrededor de la manipulación de las moléculas, digamos que va más por el orden de superar el comportamiento de los objetos de aprendizaje como estructuras que se ensamblan y para formar ejes más grandes, sino que se enfoca en el asunto de la adaptación como el núcleo central de la reutilización, ¿sí? Reutilización no en términos de ensamblémonos a otros y construyamos otras cosas, sino modifiquémonos interiormente para convertirnos en otra cosa, que son básicamente dos posturas distintas. Entonces se ha formulado una metáfora que se ha llamado la metáfora de la manipulación de las moléculas, y pues hay un ejemplo que se pone aquí en esta imagen. Si a la molécula de etileno se le cambia un átomo de hidrógeno por uno de cloruro, es posible producir PVC. O si se le cambia el glicerol por metanol a la molécula del aceite de palma, se puede generar biodiesel. Eso quiere decir que una molécula a la cual se le cambia una parte, el cambio hace que en sí se genere otro producto distinto. Ese es el eje central de la metáfora de la manipulación de las moléculas. Allí entonces habría que hacer una distinción entre las tres metáforas. El Lego como idea original, primigenia, que da una idea, digamos, inicial, pero que no es muy compatible con la dinámica misma del sistema educativo, de la dinámica misma educativa. La metáfora del átomo, que tiene una aproximación mucho más real hacia lo que se espera sea el desempeño educativo de los objetos de aprendizaje, pero enfocados hacia la construcción de estructuras más grandes a través del ensamblaje de objetos de aprendizaje. Y la metáfora de la manipulación de las moléculas, que ya no tiene que ver con ese ensamblaje de pequeños elementos para construir algo más grande, sino que la reutilización se da en términos de la capacidad de modificar algún componente de sí mismo, que permite la adaptación, la adecuación a contextos distintos a través de la adaptación, de la edición de algunos de sus componentes.